Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este avanzado ya mes de noviembre estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario. En un par de semanas concluiremos el año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y los evangelios de estos domingos, y sobre todo entre semana los evangelios de San Lucas, nos van a hablar ya desde la solemnidad de todos los santos de las realidades últimas, de la escatología, de la vida eterna. Aunque hoy en el Evangelio de Marcos escuchamos ese encuentro, esa parábola que puso Jesús con un acontecimiento que sucedió en el templo, aquella pobre viuda que dio todo lo que tenía para vivir y lo echó al templo. Una llamada, varias llamadas, una llamada a la generosidad, una llamada a descubrir que para aquella pobre viuda Dios lo era todo y lo dio todo. Una llamada a descubrir también que frente a los fariseos el bien a veces hay que purificar la intención. Los fariseos, que eran hombres de bien, estudiosos, el pasar del tiempo y el deseo de ser reconocidos pudo dañar ese don que tenían y buscar reconocimientos. Jesús pone a la viuda que hace un bien pues no exhibido para nadie ni por nadie. Pues esta llamada la recogemos. También para nosotros el Señor lo es todo y lo damos todo por Él. Sea mucho o sea poco, lo de menos es cuánto, sino lo importante es el valor que le damos al Señor, el valor que damos a la fe. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de algo muy propio de donde estamos, de la comunicación en la vida de la Iglesia, la comunicación en nuestra diócesis, con el nuevo delegado de medios de comunicación de la diócesis. Está con nosotros Juan Echenique. Buenos días, Juan. Muy buenos días. Bueno, nuevo delegado de medios de comunicación, quizás muchos no sepan que también este campo, pues el arzobispo lo asiste y lo cuida. Preséntate un poco, ¿quién es el nuevo delegado de medios de comunicación? Muy bien, pues soy Juan Echenique, como bien has dicho, y tengo ya una experiencia bastante amplia en el mundo de la comunicación. Trabajé inicialmente bastantes años en Diario de Navarra, 16 aproximadamente, hasta que un día recibí una llamada del Ayuntamiento de Pamplona y estuve allí 8 años como director de la institución del Ayuntamiento, 8 años muy interesantes. Y cuando llevo 8 años me convertí en jefe de gabinete del alcalde, Enrique Maya entonces, cosa que repetí en la segunda legislatura en la que Enrique Maya volvió a ser alcalde otra vez. Con lo cual en el Ayuntamiento estuve 8 años de director de comunicación y otros 8 de jefe de gabinete. Y a eso añadiría que durante más de 20 años soy profesor, todavía lo sigo siendo, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y finalmente que recientemente me ha dado por una faceta de escritor, por la que hay bastante gente que me reconoce. He sacado 3 libros que se titulan Secretos de Pamplona, Más secretos de Pamplona, Secretos imprescindibles de Pamplona, que tienen que ver con curiosidades y con la historia de esta ciudad, ¿no? Y con todo ese bagaje, pues ahora recibí la llamada de don Florencio, del arzobispo, me propuso ser delegado de medios, llevar la comunicación de la diócesis y de la Iglesia en Navarra, y bueno, me pareció un reto personal y profesional apasionante. Y aquí estamos. Bueno, muchos pueden preguntarse exactamente las funciones o cuál va a ser un poco tu cometido en la delegación de medios. Sí, de hecho, a mí me lo han preguntado ya unas cuantas personas, ¿no? ¿Qué es lo que haces ahí? Bueno, yo creo que es bastante sencillo de entender. La comunicación, creo que en eso coincidimos todos, es tremendamente relevante, y más hoy en día, en la que nos bombardean constantemente desde todos los sitios con mensajes de todo tipo, ¿no? La función del delegado de medios, para que se entienda, es ser el enlace entre los medios de comunicación y la Iglesia de Navarra, la institución, el arzobispado. Los medios necesitan una persona de referencia a la que dirigirse cuando necesitan cualquier cosa, ¿no? Y cuando digo cualquier cosa, es una información, es un teléfono, es cuál es el sacerdote o el párroco que lleva este tema. Bueno, pues yo internamente manejo esa situación y les doy respuesta, y de esa manera todo fluye y todo se canaliza adecuadamente, ¿no? También tengo la función de contar de manera adecuada las cosas que se hacen en la Iglesia. La Iglesia genera muchísimas noticias y hay que contarlas para que trasciendan y para que la gente se entere y las conozca, ¿no? Hay que redactar notas de prensa, hay que preparar ruedas de prensa para transmitir adecuadamente todas las cosas, como digo, que se hacen. Me tocará hacer en más de una ocasión de portavoz de la Iglesia. Muchas veces te llaman los medios de comunicación y Juan, queríamos saber qué es lo que opina la Iglesia sobre esto, y te toca hacer un poco ese papel de ser la voz de la institución, ¿no? Y por último, yo diría, y creo que esto es muy importante, que tengo también la misión de generar noticias positivas.
Y cuando digo esto, no lo digo para nada forzando la situación, sino simplemente la Iglesia hace muchísimas cosas muy buenas, muy positivas, ayuda muchísimo a quienes más lo necesitan, como tú, Alfredo, sabes perfectamente, y se trata de que esas cosas trasciendan, porque tenemos en esta sociedad, en esta vida y en este mundo la maldita costumbre de que lo malo trasciende mucho más y mucho más rápido que lo bueno, ¿no? Y yo creo que lo bueno también hay que contarlo y también hay que conseguir que trasciende, que llegue a los medios. Concretando ya en la diócesis de Pamplona, estamos aquí en un programa, ¿no?, del ámbito diocesano. ¿Qué canales de comunicación? Igual la gente solo conoce uno o dos, pero bueno, tiene un amplio elenco. Pues sí, tenemos canales de comunicación internos. Ahí está la revista La Verdad, es una revista que funciona por suscripción, que edita 3.500 ejemplares, edita y distribuye 3.500 ejemplares cada semana. Es una revista de 40 páginas que de hecho está en muchas iglesias y los fieles pueden cogerla si quieren, y también hay gente que está suscrita, ¿no? Y es un boletín semanal con todas las noticias, la agenda, etcétera, de la iglesia y de la diócesis. Además, evidentemente, tenemos página web, www.iglesianavarra.org, y una página también donde se recoge la actualidad, las noticias, la agenda, etcétera, horarios de misas, cosas que interesan a quienes la consultan, ¿no? Y como no, tenemos presencia en redes sociales, estamos en X, antes Twitter, en Instagram y en Facebook. Tenemos, dependiendo de las redes, pues entre 1.200 y 4.000 seguidores. También tenemos un canal en YouTube, ¿no? Esos son, digamos, los medios internos. Y en cuanto a los medios externos, pues hay medios que generosamente nos ceden espacios para poder transmitir la doctrina de la Iglesia, y ahí está, evidentemente, Navarra Televisión con este programa, ahí está Cadena COPE con 2 programas que tiene, Espejo de la Iglesia los viernes, Iglesia Noticia los domingos, y también no me quiero dejar la página que Diario Navarra tiene los sábados con noticias sobre la Iglesia Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo eso tenemos que aprovechar para, como decía, para que lleguen los mensajes de la Iglesia, ¿no? Mundo apasionante de la comunicación. Vamos a seguir hablando con el nuevo delegado de la diócesis para los medios de comunicación. Pero antes vamos a ver este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo 32 del tiempo ordinario. ¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Las palabras de ánimo, a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe, ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón. Seguimos en nuestro programa hablando de los medios de comunicación con el nuevo delegado de medios de comunicación en la diócesis, Juan Echenique. Has comentado, Juan, que la diócesis tiene las redes sociales, ¿no? Muchos sacerdotes tienen sus redes sociales, parroquias que tienen redes sociales, página web. Es un reto ¿no? Pero imagino que también es importante un asesoramiento. Hay mucha gente que cuestiona, tenemos que estar ahí, es importante. ¿Cómo ves tú todo este nuevo reto que se nos ha puesto en pocos años en la sociedad actual?
Sí, la verdad es que la comunicación está cambiando, está evolucionando, diría yo, a toda velocidad, no solo en lo que a nosotros nos afecta, que es la Iglesia, sino en general en toda la sociedad, ¿no? Y no hay más remedio que adaptarse y estar allá donde tienes que estar para llegar a la gente, ¿no? Hemos pasado de unos años en los que los medios de comunicación tradicionales eran los que gestionaban la información, a que hoy en día ya con Internet y especialmente con las redes sociales, cualquier persona tiene toda la capacidad para comunicar, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Y yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar las ventajas que eso nos ofrece, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar que hoy en día tenemos más canales de comunicación a nuestra disposición de los que hemos tenido nunca para llegar a la gente. Y lo que hay que ver es dónde está la gente y utilizar los canales adecuadamente para llegar hasta esas personas, ¿no? Un ejemplo muy claro son los jóvenes. Todos sabemos que los jóvenes hoy en día se informan principalmente a través de las redes sociales. Eso no quiere decir que solo consuman información de redes sociales, sino que en las redes está la propia información de los medios de comunicación que también les llega, ¿no? Pero ellos ya no entran generalmente en las páginas web de los medios de información, sino que se conforman y les basta, incluso les sobra con la información que reciben a través de las redes, ¿no? Entonces es evidente que la Iglesia tiene que estar en las redes sociales, tiene que tener presencia y tiene que utilizar las redes sociales como canales de comunicación para llegar a todo el mundo y muy especialmente a los jóvenes, que son quienes más estén ahí, ¿no? En ese sentido, ¿tienen que estar las iglesias, los sacerdotes en las redes? Yo creo que sí, pero es importante estar bien, ¿eh? No se trata de estar por estar, sino de estar bien y de utilizar las redes como es debido para que los mensajes lleguen de manera adecuada, ¿eh? Hay a quien nos cuesta menos utilizar las redes, a quien le cueste más. Yo creo que sería bueno que se formara un poquito antes de empezar a manejar las redes, pues porque si no se te pueden hacer un poco bola, ¿no? Pero si sabes utilizarlas, yo creo que son canales muy, muy, muy adecuados y que ofrecen muchas más ventajas que inconvenientes. También he leído esto, pero en tus primeras semanas de delegado, ¿cómo ha sido el aterrizaje? ¿Qué es lo primero que te has volcado, que has dicho, bueno, pues hay que afrontar estas dimensiones de la comunicación, estas otras? Sí. Bueno, ha sido un mes apenas llevo y ha sido, la verdad es que intenso, pero ha sido, la verdad, que muy interesante también, ¿eh? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo primero, nada más llegar, llamar a todos los medios de comunicación locales, uno por uno, para decirles que ya estoy aquí, que cualquier cosa que quieran, como decía al principio, la referencia soy yo, y para que me dijeran a qué teléfono de WhatsApp o a qué dirección de correo electrónico quieren que les envíe las comunicaciones de la Iglesia a partir de este momento, ¿no? Yo tuve la circunstancia de que llegué a un puesto en el que estaba José Chovera, y José Chovera lleva la comunicación de la Conferencia Episcopal y llevaba también la de Pamplona, la de la Iglesia Navarra. ¿Y qué ocurre? Pues que bastante trabajo tiene el hombre en Madrid como para, encima que está en Madrid de lunes a viernes, ¿no? Entonces aquí la verdad es que la comunicación no estaba todo lo atendida que debe estar porque a él no tenía posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces esa lista de correos electrónicos de WhatsApp, por ejemplo, pues la he actualizado, hay nuevas personas ahí que antes no estaban, de manera que ahora ya cuando mando un comunicado inmediatamente llega a todas las personas de los medios a los que tiene que llegar, con lo cual ya ganamos mucho, ¿no? He encargado una plantilla para hacer notas de prensa, convocatorias de prensa, y ya he enviado 5 o 6 notas de prensa a los medios en estas 3 semanas y pico que llevo, ¿no? Por ejemplo, el primer incendio, nunca mejor dicho, que se produjo de comunicación fue ese asalto bastante desafortunado que sufrió el Santuario San Miguel de Aralar un sábado por la mañana. Pues me llamó el vicario general a las 8:30 de la mañana y me dijo: Juan, ha pasado esto, encárgate tú de gestionarlo con los medios. Entonces llamé al capellán de San Miguel de Aralar, esto lo cuento para que se vea un poquito cuál es la función, ¿no? El capellán me contó con todo lujo de detalles lo que había ocurrido, y entonces yo redacté rápidamente una nota de prensa, la mandé a los medios de comunicación, de manera que para las 9:30, 10 de la mañana, los medios de comunicación ya tenían toda la información, la tenían por nosotros, todos los medios de comunicación tenían la misma información, y a partir de ahí es cuando te llaman pues para pedirte el teléfono del capellán, algún detalle que quieren saber, alguna cuestión puntual menor, pero el grueso de la información, lo importante y lo que ha ocurrido, ya lo tienen todos a la vez y todos tienen lo mismo, de manera que ya empezamos bien, ¿no? Y para las 10:30 de la mañana, pues esa noticia, ya también por el interés que tenía, claro, ya estaba abriendo las páginas web de los de Diario de Navarra, de Diario de Noticias, de navarra.com, estaba hablando de ello en COPE, en Onda Cero, después en Navarra Televisión. Bueno, pues al final consigues que la información circule como es debido, ¿no? Y luego también en estas primeras semanas estoy haciendo algo importantísimo para mí, que es el conocimiento.
O sea, yo entré en una institución de la que conozco lo que conocemos hasta que entras, y cuando empiezas a trabajar dentro de la iglesia te das cuenta de la cantidad de ramificaciones, de tentáculos, de grupos, de tal, que la cantidad de gente que participa en la iglesia. Realmente yo tengo que decir que sabía que la iglesia estaba viva, pero he visto que está todavía más viva de lo que yo pensaba, ¿eh? Y entonces he ido a muchísimas reuniones y he conocido muchas iniciativas y muchas cosas de la iglesia que me han llamado la atención, ¿eh? Por ejemplo, podría hablar de... estuve en el Consejo de la Pastoral y allá 40 personas, algunos sacerdotes, pero la mayoría eran laicos, habían trabajado previamente un DAFO sobre la situación de la iglesia actual y se pusieron sobre la mesa allí pues todas las debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades de la iglesia hoy en día, ¿no? Estuve con las personas que llevan la delegación diocesana del Camino de Santiago y bueno, descubrí que a los peregrinos que vienen de fuera se les ofrece hacerles una recepción a Pamplona en la plaza del Ayuntamiento, explicarles brevemente la historia de esta ciudad y a continuación, quien lo desee, una visita guiada a la iglesia de San Saturnino y después un acto un poquito más íntimo, un poquito más religioso en el oratorio de la calle en Soleaga, San Felipe de Neri. Y este año, por ejemplo, pues han atendido a casi 1.500 peregrinos, por cierto, de donde más, de Estados Unidos, más incluso que de España, curiosamente, ¿no? Me he metido en la comisión del jubileo, porque el año que viene, tenemos jubileo, bueno, sí. empieza en Navidades de este año ya, empieza el jubileo y bueno, hay que preparar muchas cosas y también es importante la comunicación, ¿no? Entonces ya participé en una reunión, ya tenemos información sobre el jubileo en la página web de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así pues muchas cosas, ¿no? Jornada diocesana de la juventud, pues fui al seminario y vi allá 200 jóvenes participando en la jornada, que me pareció un número más que aceptable, ¿no? En una reunión de Cáritas también tuve la oportunidad de participar, que me tuve que ir pronto porque fue el día de San Miguel de Aralar. Pero bueno, quiero decir que bueno, es importante conocer todo lo que se hace, porque así lo transmites y lo comunicas mejor, ¿no? Ayer también estuve con los pastores de Belén y me contaban, yo, vamos, evidentemente sabía que existían, sabía que participan en el pregón de Navidad que organiza el Ayuntamiento de Pamplona todos los años, pero lo que no sabía es que llevan 93 años cantando todas las Navidades, que yo les decía, sois un poco como la comparsa de Gigantes y Cabezudos, pero en Navidades, ¿no? Porque para quien no lo sepa, los pastores de Belén empiezan a cantar el día de Nochebuena y cantan hasta el Día de Reyes. Agenda apretada, Sí, y todos los días van a un sitio, pues por ejemplo a la Casa de Misericordia, a las Hermanitas de los Pobres, cada día un sitio diferente y allá cantan a las personas que están allí, ¿no? Y bueno, además creo que recaudan algo de dinero y siempre lo dan a la caridad, efectivamente, que este año creo que va a ser para Valencia. Y bueno, pues es muy bonito, ¿no? Porque luego, pues, cuando estás con los medios de comunicación, les puedes ofrecer estas cosas para ver si quieren hacerse eco y bueno, y conseguimos que estas cosas vayan trascendiendo y vayan llegando a más gente, ¿no? Apasionante, y los medios que van a ser ahí, pues un altavoz para dar a conocer toda esta vida de la Iglesia. Vamos a ver este segundo vídeo del Evangelio de este domingo.
Estamos en la recta final ya de nuestro programa en el que hemos hablado del mundo apasionante de los medios de comunicación en la Iglesia y de cara afuera de la Iglesia, ¿no? Con el nuevo delegado de medios, Juan Echenique. Juan, nos quedan 5 minutos y quizás te haga una pregunta muy amplia, pero los retos, primero tuyos, que ves que tienes que afrontar, y también una pincelada de los retos a la Iglesia como institución. ¿Qué grandes retos tenemos de cara a la comunicación y al periodismo? Bien, pues yo creo que en lo que se refiere a la comunicación, bueno, el primer reto es estar cerca de los medios de comunicación locales, ¿no? Que cada vez que los medios de comunicación quieran algo, estemos ahí y se lo ofrezcamos. Los periodistas, me da igual de prensa que de radio que de televisión, tienen muchas necesidades cotidianas y tiene que haber una persona, como decía al principio, que sea una referencia y que cuando los medios quieran algo, ahí esté esa persona para facilitárselo, ¿no? Además, hay que optimizar los canales de comunicación internos. Yo creo que hacemos una revista, La Verdad, de la que, por cierto, Alfredo, tú eres director, que creo que es mucho más que digna. Creo que tenemos una página web, está bien, y creo que nuestra presencia en redes es razonablemente buena, pero siempre hay margen de mejora y hay que tratar, pues, de tener más seguidores y de modernizar un poquito la página web. Yo veo un poco de margen de mejora ahí. Tenemos que mejorar la comunicación a través de las redes sociales, ese es un reto permanente y yo creo que tenemos que llegar a más gente de la que estamos llegando. Y por último, lo he dicho antes y lo repito ahora, creo que es fundamental, tenemos que generar informaciones positivas, ¿eh? Tenemos que contar lo que hacemos y que trascienda. Y en cuanto a los retos de la institución, pues bueno, a mí la primera que se me ocurre es que, como todos sabemos, recientemente la Iglesia ha sufrido una crisis reputacional importante por todo este tema de los abusos y yo creo que hay que pasar página, pero no pasar página evidentemente en falso, sino pasar página como Dios manda, ¿no? Yo creo que se está en el buen camino, se ha pasado ya la fase del perdón, se está en la fase del acompañamiento, de la asistencia a las víctimas y ahora nos queda la fase de la reparación, que yo creo que ya va a llegar más pronto que tarde, y creo que es bueno que esto se cierre como es debido, pasemos página y ya no se deje de vincular y de relacionar a la Iglesia con todo esto, ¿no? Que creo que también está siendo un linchamiento, no sé si decir excesivo, ¿no? pero desde luego muy grande. Otro reto es transmitir todo lo que se hace bien. Yo hay una frase que le escuché una vez a José Chovera que me gustó mucho, y es que la Iglesia, hay una distancia muy grande entre lo que parece y lo que es, y la Iglesia ahora mismo tiene el reto de parecer lo que es. La Iglesia se dedica a hacer el bien, y eso tiene que percibirlo la sociedad, tiene que ser consciente, como lo ha sido a lo largo de muchísimos años, pero ahora con esta crisis reputacional nos hemos tambaleado un poco, ¿no? Y yo creo que tenemos que transmitir qué es lo que hacemos y la esencia de lo que somos, que es eso, una institución que se dedica a ayudar sobre todo a quienes más lo necesitan, ¿no? Tenemos que ganar un poquito de presencia en la sociedad y en la calle. El arzobispo don Florencio decía hace poco, hemos perdido la calle en la reunión con la pastoral. Yo quizá no sería tan radical, yo no creo que la hemos perdido, pero sí que es evidente que la Iglesia ha perdido un poquito de fuerza y tiene que recuperarla, ¿no? Y por último, un reto indudable, que es que hay que llegar más a la gente más joven, que no vean la Iglesia como algo lejano, como algo propio de gente mayor. Basta con ir a muchas de las celebraciones religiosas y ver que la edad de la gente que asiste pues es bastante más elevada de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener a toda esa gente mayor, religiosa, que nos sigue, que nos quiere y que aprecia muchísimo la labor de la Iglesia, y además hay que conseguir que cada vez más jóvenes también se acerquen a la Iglesia. Pues muchas gracias, Juan, nos queda más tiempo. Siempre tendrás esta silla para hablar de comunicación y tirar hacia arriba todo este campo que es apasionante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues nada más, seguimos en el mes de noviembre, en el camino hacia el final del año litúrgico, que siempre es de victoria y apoteósico. El Señor, que es Rey, nos lo demuestra al final. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.